El examen de potenciales evocados auditivos de tronco cerebral es solicitado principalmente por médicos neurólogos y por médicos otorrinolaringólogos. Al neurólogo le interesa obtener información sobre cómo están funcionando estructuras del sistema nervioso central, en este caso tronco cerebral, que se va a deducir en base a la reactividad que tengan los centros vinculados a la vía auditiva. Por ejemplo, viendo si tenemos actividad del complejo olivar superior a través de la onda número 3, podemos determinar que la protuberancia anular está funcionando dentro de límites normales. Por otro lado, el otorrino necesita conocer el tipo de hipoacusia y el nivel de pérdida auditiva de un sujeto, especialmente de poblaciones que son difíciles de poder estudiar mediante audiometría, como es por ejemplo recién nacidos, niños pequeños y poblaciones complejas como lo es el caso de niños con trastorno generalizado del desarrollo, niños con impedimento cognitivo o también en este caso niños con trastorno del espectro autista. Antes del examen es importante que el usuario, especialmente si es niño, pueda estar dormido. Para ello se dan indicaciones de deprivación de sueño, especialmente niños menores de 6 años, en donde solicitamos a la madre que el día anterior al examen lo acueste muy tarde, el día del examen lo levante muy temprano y no lo deje dormir en el trayecto al centro asistencial, de manera que llegue cansado y se quede dormido antes de iniciar el examen. Al respecto es importante limpiarlo muy bien, dejar los electrodos puestos y de ahí darle un tiempo para que se quede dormido, puesto que si le colocamos los implementos después de que se haya dormido va a despertar y se va a poner de muy mal genio. Para el caso del adulto, solamente asistir lo más tranquilo, indicarle que va a estar relajado, que ojalá si se queda dormido sería ideal, pero si no, que esté por lo menos lo más quieto posible. La medicación no altera los resultados de los exámenes y también la sedación se puede hacer mediante medicación, pero cada vez los centros asistenciales son más reacios a poder hacerlo, puesto que se requiere monitoreo cardíaco del sujeto y tener un médico cerca, puesto que los inductores del sueño pueden llegar a provocar paro cardíaco en algunas situaciones. Por eso, en el caso de los audiólogos, optamos por el sueño fisiológico. Para obtener un buen registro del potencial evocado de tronco cerebral, debemos considerar que el equipo debe estar instalado en un ambiente en el cual la corriente no esté sufriendo variaciones permanentes de voltaje. Por ello, se requiere tener un tendido eléctrico único para el equipo de potenciales evocados, ojalá con un diferencial de corriente exclusivo para él. No tener en el mismo tendido eléctrico conectados otros elementos electrónicos que puedan hacer interferir el voltaje del equipo. También es importante que no haya mucha estática ambiental, por ello los pisos con alfombra no son muy recomendados puesto que generan electricidad estática y esto altera el resultado de los exámenes. Es importante también que el usuario esté lo más tranquilo posible, que no se esté moviendo, idealmente dormido, para que de esa manera los artefactos electromusculares no vayan a estar interfiriendo en las respuestas evocadas de tronco cerebral. Es importante también apagar los celulares, puesto que el electromagnetismo que producen estos equipos electrónicos pueden alterar algunos equipos también, algunos computadores de potenciales evocados y distorsionar las ondas que estamos evocando. También es importante, y lo hemos visto muy frecuentemente, que la persona que va con ropa que tiene una alta carga de fibra, especialmente chalecos de lana, etc., tienden a provocar más estática ambiental y eso va alterando la morfología también de las ondas. Así que hay que tener también esas precauciones. Lo primero que uno debe tener en cuenta cuando aplica exámenes de electrofisiología es que la normalidad de los resultados, primero que nada, las debe obtener uno en base a aplicar el examen al menos a 10 personas normales o normoyentes en este caso y obtener con mi equipo propio cuáles son los rangos para
el funcionamiento de ese equipo de potenciales evocados. No me sirve bajar una tabla de normalidad de internet o sacar alguna de un libro, puesto que las calibraciones de los equipos son distintas según la marca, según el país de origen. Por lo tanto, una vez que uno trabaja con un equipo de potenciales evocados, el ideal es poder sacar una mini norma para uno y en base a eso ir comparando los resultados de nuestros usuarios. No es tan necesario que el usuario esté 100% dormido. Se recomienda, especialmente en los niños pequeños, que ojalá se encuentren dormidos, puesto que si están despiertos se van a mover mucho, van a estar muy inquietos, empiezan a pestañear. Recuerden que el pestañeo también provoca contracción muscular y por lo tanto electricidad que va a contaminar los trazados que estamos obteniendo. Así que por eso los niños pedimos principalmente el sueño fisiológico, pero un adulto es capaz de seguir la indicación y estar tranquilo y quieto durante el examen. Si se queda dormido sería ideal, pero si no, al menos que esté lo más tranquilo posible. La verdad es que ambos estímulos son adecuados para la evaluación a través de potenciales evocados, porque ambos apuntan a una información en específico, ninguno es mejor que otro. Se ha visto que el chirp tiene una pequeña ventaja en relación al clic. Sin embargo, por ejemplo, el clic es muy útil para poder obtener información neurológica, porque identifica claramente todas las ondas que están presentes en los potenciales evocados del tronco cerebral. En cambio, el chirp me da mejor amplitud y mucha claridad de la quinta onda, y a veces se nos pierden las otras ondas. Así es que para estudio audiológico es muy recomendado el chirp y para estudio neurológico es muy recomendado el clic. Para realizar el análisis del PEAT, lo más importante es primero poder identificar las ondas que nosotros necesitamos analizar. Muchas veces, con la inexperiencia de trabajar con potenciales evocados, marcamos como, por ejemplo, onda 1, un artefacto y no necesariamente la onda 1. Por ello es recomendable utilizar como parámetro de normalidad la tabla de latencias que hayamos obtenido con usuarios normoyentes con el equipo que estemos utilizando. De esa manera podemos saber a qué latencia debería estar apareciendo la primera onda a 80 decibeles y de esa manera nos vamos guiando. Por otro lado, para poder marcar el resto de las ondas a menores intensidades hay que recordar siempre la regla de a menor intensidad, mayor latencia. Por lo tanto, cuando hacemos un paneo visual de las ondas desde 80 decibeles hasta 20 decibeles, nos vamos a dar cuenta que todas ellas se van desplazando hacia la derecha en la medida que vamos disminuyendo la intensidad. Por lo tanto, hacemos un seguimiento visual para ir ubicando el resto de las ondas siempre desplazándose hacia la derecha. También es importante analizar la morfología, la reproductibilidad de las ondas, que son datos importantes que nos van a hablar sobre cómo está trabajando la transmisión neural en estos centros nerviosos del tronco cerebral. También dentro del análisis es importante determinar si está presente la onda 5 y cuál es la mínima intensidad a la cual ella se presenta, porque de esa manera podemos obtener el umbral auditivo. Y por otro lado, también es importante establecer claramente para la intensidad máxima, es decir, para 80 decibeles, las latencias absolutas y las latencias interpeak, para poder delimitar el tiempo de conducción periférica, que me permite ubicar hipoacusias conductivas, y el tiempo de conducción central, que me permite estudiar cómo es el comportamiento dentro del tronco cerebral al ir pasando esta energía bioeléctrica a través de él. Problemas importantes, por ejemplo, que haya mucha interferencia eléctrica. Estamos tomando el examen y alguien enciende un hervidor en el enchufe del lado, o alguien enciende un ventilador o un aire acondicionado que está conectado al mismo tendido eléctrico. Eso me va a distorsionar los resultados que estamos obteniendo en el usuario. También, por ejemplo, tener celulares encendidos. Por ejemplo, que el paciente, en este caso niño, despierte durante el examen.
En ese caso podemos detener la prueba, ¿cierto? Y esperar a que esté tranquilo para poder continuar la toma de la muestra para obtener estos trazados. Muchas veces el paciente se logra dormir y durante el sueño empieza a roncar, y el ruido que genera el ronquido altera también la calidad y la morfología de las ondas que estamos obteniendo. Por lo tanto, en ese caso corresponde mover un poco al usuario para que tienda a dejar de roncar o despierte y esperar a que esté tranquilo para continuar la toma de examen. Otro problema importante es el desplazamiento de los electrodos. A veces quedan mal puestos, el adhesivo no es el correcto, o la cinta con la cual estamos fijándolo se desplaza y el electrodo se corre o se sale o se mueve, o el fono incluso con el que estamos estimulando al usuario se desplaza, y eso no va a generar una buena estimulación o, en el caso del electrodo, una buena recolección de las respuestas. Así que son variables que uno siempre debe estar observando durante la toma de la muestra. No necesariamente se debe comenzar desde cero nuevamente. Los equipos en la actualidad tienen la función de pausa. Por lo tanto, si llevamos, por ejemplo, de 2000 muestras, llevamos recién 1000 y el paciente despertó, está inquieto, podemos pausar el equipo y el equipo va a continuar desde la muestra 1001 en adelante hasta completar las 2000. Es decir, no perdemos lo realizado. Para limpiar los electrodos, especialmente los electrodos reutilizables, debemos hacerlo escobillándolos con un cepillo en el agua directamente. No debemos tomar el electrodo de la placa metálica con la mano, puesto que podemos polarizarlos con la carga eléctrica de nuestra piel o de nuestro cuerpo, y en ese caso quedan inutilizables. Es muy útil dejarlos en una solución salina, en agua con una pequeña pizca de sal, para poder repolarizarlos y ayudar también a retirar los restos de pasta conductora que puedan quedar en ellos. Y siempre teniendo el cuidado de dejarlos secar al aire y sin tocar la parte metálica.